Cortés que se podían intercambiar, ¿sí? Dependiendo la farmacocinética que prefiramos en el paciente, ¿sí? Si es por vía oral amoxicilina y si es por vía intravenosa ampicilina. Pasamos a otro de los grupos, del grupo de los betalactámicos, que es la piperacilina. En este caso va a ser, tal vez les suene el nombre, se administra por vía intravenosa y siempre va a ir asociada a tazobactam y se la refiere comúnmente como pipertazo, y esta asociación tal vez les suene porque suele usarse en el ámbito hospitalario para patologías graves, en especial por Pseudomonas aeruginosa. Como efecto adverso a tener en cuenta de este grupo de la piperacilina, se administran con sobrecarga de sodio. Entonces, en un paciente con, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, podemos llegar a generar una descompensación de esta patología por la gran sobrecarga de sodio a lo que le estamos exponiendo. Y bueno, lo que les había mencionado antes, infecciones graves o con patógenos multiresistentes, principalmente pseudomonas. ¿Vamos bien? Uy, ¿alguna duda de piperacilina? ¿Les suena de su uso? ¿De usarla? Sí, profe. Pipertazo, más que nada. Pipertazo, Profe, sí, las dos. perdón. Sí. Profe, yo me quedé con una duda con las penicilinas, perdón, porque ustedes ya Sí. están más. Sí. Vuelvo. Ahí, sí, por ejemplo, en el tema de que si uno es alérgico a la penicilina, usted dice que se le puede dar desensibilizar Sí. a través de pequeñas dosis vía oral. ¿Puede ser? Sí, puede ser eso, y es uno de los usos por vía oral la desensibilización, en determinados casos en los que no puede rotarse a otro antibiótico, ¿sí? En casos, ponerle embarazadas, puede usarse la desensibilización porque las penicilinas se pueden usar en embarazo, entonces estaría bueno darle una penicilina. En caso de que el paciente tenga una infección, y la infección, y es alérgico a la penicilina, y la infección también podemos usar otro antibiótico, rotamos a otro antibiótico, ¿sí? No siempre se desensibiliza, solo en determinados casos. Ah, perfecto, listo, gracias. Les dice, soy alérgico a las penicilinas, bueno, ahí piensen en otro antibiótico que no sea betalactámicos, pero que pueda rotarse, ¿sí? Según el espectro que tenga. Otro de del grupo de los betalactámicos son las cefalosporinas, que seguramente les suena, son muy usadas. Una cantidad inmensa hay de penicilinas, de cefalosporinas, perdón. Están las de primera generación, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. ¿Sí? Primera generación, cefalexina y cefalotina, son dos de ellas, hay muchísimas más. La cefalexina se da por vía oral y cefalotina por vía intravenosa, y se usan para infecciones de piel y partes blandas, profilaxis prequirúrgica, porque abarcan al Staphylococcus, y para infecciones del tracto urinario en niños y en embarazadas. Y es otra de las indicaciones. En cuanto a las de segunda generación, una de ellas es cefuroxima, que puede darse por vía intravenosa o intramuscular, y puede usarse para casos de meningitis. De todas formas, las de segunda generación fueron reemplazadas, más por así decirlo, por las de tercera generación. Entonces, tal vez no las usen tanto, se usan, pero no tanto como las de primera o tercera generación, que son por lejos las más usadas. En cuanto a las de tercera generación, está ceftriaxona, cefotaxima, que se administran por vía intravenosa o intramuscular, y se utilizan para meningitis, gonorrea y enfermedad pelviana inflamatoria. ¿Sí? Ceftriaxona en un paciente que viene y sospechamos meningitis o gonorrea, se aplica ceftriaxona de forma empírica. ¿Sí? Se toman las muestras, se aplica la ceftriaxona y no vamos a esperar a los resultados de las muestras. Directamente empezamos con el tratamiento. Si resulta, era eso, y bueno, después vamos a tener el resultado del cultivo. Pero de forma empírica, como para no retrasar el tratamiento. ¿Si les suenan algunas de estas, los nombres de haberlos usado? Cefalexina. Sí.
¿sí? En cuanto a las de cuarta generación, cefepime, sea por vía intravenosa, y pueden usarse se usa para infecciones graves por gérmenes multiresistentes, ¿sí? Principalmente pseudomonas entre estos multiresistentes. Y las de quinta generación, como ceftarolina, por vía intravenosa también, se dan para SAMR. SAMR es Staphylo aureus meticilino resistente, ¿sí? Es un Staphylococcus aureus, pero este es sensible a meticilina, este no, es meticilino resistente. Meticilina es un beta-lactámico que no se usa como tratamiento, pero se usa en los antibiogramas, ¿sí? Cuando se analiza para ver si la bacteria de ese cultivo es sensible o resistente a determinados antibióticos, se usa meticilina. Y si vemos que es resistente a la meticilina, decimos, bueno, listo, es un SAMR, Staphylo aureus meticilino resistente. Entonces, para ese va a ser más difícil tratarlo porque va a ser resistente y es como un peso pesado, ¿sí? El SAMR. La ceftarolina es una opción terapéutica para tratarlo. Vamos a ver después otro, que es la vancomicina, que seguramente les suene, que es más usada, más que nada por el precio. ¿Alguna duda de cefalosporinas? No, profe. Profe, una consulta que yo justo llegué tarde a la clase ahora. EPI, en Sí. tercera generación, ¿qué es puntualmente? Es enfermedad pelviana inflamatoria, enfermedad pélvica inflamatoria. Ah, perfecto. Sí, es en mujeres cuando hay una infección que puede ser de transmisión sexual o puede que no sea de transmisión sexual, de ambas formas, se inflama el tracto femenino, que puede ser inflamación que altere incluso las trompas, pueden llegar a progresar a un absceso abdominal, eso va a depender del estadio del EPI. Perfecto, muchas gracias. No, está bien. Carbapenemos, otro de los beta-lactámicos que vamos a hablar hoy, principalmente imipenem, si habíamos visto ertapenem, que también les había comentado, imipenem es el principal de la categoría, se va a dar junto con cilastatina, porque el imipenem a nivel del túbulo renal se inactiva por enzimas que son las dipeptidasas. Entonces, para que no se inactive el imipenem, damos cilastatina, que es inhibidor de la dipeptidasa. Y se da junto, en conjunto, no es que hay que armarlo distinto. Los efectos adversos van a ser principalmente convulsiones, algo para tener en cuenta en pacientes con cierta predisposición, pacientes con epilepsia o con algún TEC, un traumatismo encefalocraniano, que tengan una predisposición a generar convulsiones, tenerlo en cuenta con eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, y nefrotoxicidad también es posible que haya. Antes, cuando se daba imipenem solo, era mayor, porque el imipenem antes usaban dosis más altas, ahora con cilastatina se permite usar dosis más bajas. Entonces va a haber menos riesgo de nefrotoxicidad. El uso es para infecciones nosocomiales graves y para pacientes que hayan rotado por otros antibióticos. Corona. Sí. No sé si alguien hablando. No sé si es para mí, me parece que no. No, alguien tiene el micrófono abierto. Ah, sí, porque escuché corona y dije, uy, ¿qué pasó? Este año escuchamos corona y salimos corriendo, más o menos. Claro, ya la cerveza pasa en un segundo plano. Sí. Con respecto a los carbapenemos, hay una bacteria que es el Klebsiella, que tiene cepas resistentes a los carbapenemos, y puede que la escuchen como KPC, por Klebsiella productora de carbapenemasas. ¿Sí? Esta Klebsiella productora de carbapenemasas, la carbapenemasa es una enzima que rompe e inactiva los carbapenemos. Y entonces va a ser resistente. Si es Klebsiella común, digamos, es sensible al imipenem, pero si es KPC, no va a ser sensible, va a ser resistente al imipenem. Y algo para una aclaración, que seguramente lo escuchen en el ámbito hospitalario, de KPC, en una cepa de KPC por resistencia, por una cepa multiresistente.
Se da Profe, ¿y cómo se trata un caso de KPC, por ejemplo? Y la verdad, dependiendo de los casos, porque por lo que tengo un amigo que podría resolverlo mucho más sencillo esto, porque es infectólogo, yo soy infectóloga, no quiero meter la pata. La KPC se genera en el ámbito hospitalario, entonces, dependiendo en qué sector, digamos, principalmente terapia intensiva, pero puede ser en otras zonas, dependiendo de ese hospital, van a usarse distintos fármacos. Colistin es uno que puede usarse. Pero dependiendo, en esa situación se usa un antibiograma y se evalúa a cuál de ellos va a ser sensible. No sé si respondí. Para la próxima, si querés, te busco bien cómo es cómo se hace el tratamiento para carbamazepina. Colistin es el que recuerdo que puede usarse, pero hay algunos lugares en los que el colistin también es resistente, entonces tiene que rotarse a otro. No sé si Por respondí. favor, muchas gracias. Los inhibidores de la beta-lactamasa. Les había mencionado, entonces estos no son beta-lactámicos, pero lo que hacen es inhibir a la enzima que bloquea y que inactiva los beta-lactámicos. Entonces va a ampliar el espectro de los beta-lactámicos, va a hacer que los beta-lactámicos sean más, para que los beta-lactámicos sean más sensibles a otras bacterias. ¿Sí? No tienen actividad antibacteriana de por sí, por lo que no se van a administrar solos, se tienen que administrar siempre con un beta-lactámico, y lo que hacen, justamente lo que les había dicho, inhibir esta enzima, siempre asociarlo con un beta-lactámico en dosis fijas, ácido clavulánico con amoxicilina, ampicilina con sulbactam, y piperacilina con tazobactam. Y pipertazo, eso que le habíamos dicho, ampisulva o amoxiclado, ¿sí? Todo resumido en el momento de hablar, de charlarlo de esta situación. Pasamos a otro gran grupo de los antibióticos, que son los inhibidores de la síntesis de la pared. ¿Sí? Uno de ellos, seguimos con otro de los grupos de la síntesis de la pared. Habíamos hablado sobre los beta-lactámicos. Dentro de los inhibidores de la pared, la vancomicina, que no es beta-lactámico, pero tiene el mismo mecanismo de acción, pero es otro grupo, glucopéptidos son. Vancomicina. Le pega a SAMR, que se acuerdan que les había mencionado con la cefalosporina de quinta generación, que es Staphylococcus meticilina resistente, va a ser sensible a la vancomicina. Ahora puede haber algunos que sean vancomicina resistentes, pero bueno, eso es otro tema. La vancomicina la vamos a usar para estas bacterias, que pueden generar neumonía, sepsis, endocarditis. También la vancomicina va a matar al Clostridium difficile, que era el que yo les había mencionado antes. Entonces, esa diarrea por Clostridium difficile puede usarse con vancomicina vía oral. La vancomicina no se absorbe por vía oral, entonces justamente va a actuar en la luz del tubo digestivo sin generar ningún tipo de efecto adverso, porque no se va a absorber, y va a matar ahí al Clostridium difficile. En el caso del Staphylococcus lo usamos por vía parenteral, por vía infusión lenta, para el SAMR, y para una infección sistémica. Infusión lenta para evitar este efecto adverso que tiene, que es el síndrome del hombre rojo, que se produce por liberación de histamina. Entonces se genera toda una rubefacción, más que nada cuello, puede abarcar también la cara, y puede llegar a generar hipotensión en el paciente. Entonces, por eso en infusión lenta. Se elimina por vía renal, ojo en casos de insuficiencia renal, y con respecto a los efectos adversos, es nefrotóxico, es ototóxico, genera el síndrome del hombre rojo que les dije por la liberación de histamina, y puede generar tromboflebitis en la zona de punción. En la zona de punción. ¿Vamos bien? Sí. Profe, Sí. la vancomicina había escuchado en algún punto que se administraba 250 de solución fisiológica justamente para prevenir la tromboflebitis.
¿No es así? Sí, puede usar, sí. Es uno de los efectos adversos, pero en solución sería menor el riesgo. No sé si... Profe, una consulta. Alguna vez me dijeron que la vancomicina se diluía en dextrosa, no en fisiológico. ¿Sabes por qué? Ay, la verdad que no lo sé. Se dicen tantas cosas de la vancomicina. Sí. También que se diluye Yo en esto es mi 400. solución fisiológica. Bueno, No sé quién fue que dijo la ministra de Solución Fisiológica, pero no sé quién fue. Yo fui. Yo la he administrado en solución fisiológica en 250 justamente y la he pasado, por ejemplo, en 2 horas haciendo prácticas, por ejemplo, y me han dicho del tema de que produce tromboflebitis relacionada al tema de la concentración. Vi otros lugares donde, por ejemplo, administraban, esto es una guasada, ¿no? Pero han administrado vancomicina en 100 miligramos de solución, 100 mililitros de solución fisiológica, y la verdad es que es una guasada, yo lo he visto, y igual aún así hay de todo. Sí, yo también lo he visto, la vancomicina en 100 de fisio. como que no hay un parámetro, ¿no? Porque por ahí las indicaciones de los médicos te dicen en 400 de dextrosa. Y a lo mejor vos lo ves en 100, lo ves en 200, y es como que no sabes muy bien cómo va, en realidad, Claro. diluido. Y eso es muy variable de la indicación, digamos. La verdad. Debe variar también con el paciente, porque hay pacientes más propensos a la tromboflebitis relacionadas a la edad, al peso y ese tipo de cosas. Sí, también. Bueno, ¿alguna otra duda de vancomicina? No tiene entonces ninguna contraindicación que la diluimos en solución fisiológica, no hay. No, bueno, no al menos que yo No hay sepa. La verdad no sé, en el problema. caso de que te dijeron que no, que había que Claro. diluir en dextrosa, no lo sé eso. Listo, bueno, gracias. No. Pasamos a otro de los grupos de los antibióticos, que en este caso dejamos de los que inhibían la pared de la síntesis de la pared de la bacteria, y ahora vamos a hablar de los que inhiben la síntesis de las proteínas bacterianas. Fíjense que este es el ribosoma, donde se sintetizan las proteínas. También hay uno similar en las células eucariotas animales, pero en las procariotas, que son las bacterias, es parecido, pero no es el mismo. Entonces, eso va a hacer que cuando damos el antibiótico se una al de la bacteria y no al nuestro, ¿sí? Entonces, el ribosoma va a tener una subunidad más grande, que es 50S, y una más pequeña, que es la 30S. Va a haber algunos antibióticos que se unan, como la clindamicina, el cloranfenicol, ácido fusídico, linesolid y macrólidos, se van a unir a la parte mayor, a la subunidad grande, que es el 50S, y a la subunidad 30S se van a unir los aminoglucósidos, tetraciclinas y espectinomicinas. Y eso va a ser una diferencia que hagan en cuanto a los... Todos van a ser bacteriostáticos, ¿sí? Todos van a inhibir la síntesis proteica y van a hacer que no crezcan más las bacterias. Pero hay una excepción, que son los aminoglucósidos, que estos son bactericidas, o sea que matan a la bacteria, ¿sí? Los aminoglucósidos. El resto van a ser bacteriostáticos, perdón. Los aminoglucósidos bactericidas. Una aclaración para tener en cuenta. Empezamos a ver algunos de ellos. Los aminoglucósidos, que seguramente les suena, ahora vamos a ver cuáles pertenecen a este grupo. Bactericidas, como les dije antes, tienen un efecto post-antibiótico, lo que significa que cuando las concentraciones sanguíneas disminuyen por encima de las concentraciones efectivas, va a seguir teniendo un efecto bactericida, ¿sí? Esto va a permitir que pueda administrarse en una monodosis diaria, los aminoglucósidos, que pueden darse en una monodosis diaria, a diferencia de los beta-lactámicos, que los beta-lactámicos se tienen que dar varias veces por día, a 8 horas, generalmente, porque tienen otro mecanismo
de acción. En este caso, los aminoglucósidos pueden darse una vez por día. Y se pueden administrar junto con los beta-lactámicos, con otros inhibidores de la pared, o con vancomicina también podría ser. En el caso de la vancomicina, al generar un efecto adverso, dos efectos adversos similares, no estaría muy recomendado, pero puede llegar a verse en algunas situaciones. Vamos a darlo por vía parenteral, por vía inhalatoria, por vía oral, lo podemos dar, pero no se absorbe por vía oral. La neomicina la vamos a dar por vía oral, pero justamente para que actúe la luz del tubo digestivo, o por vía oftálmica, ¿sí? Para algunos casos de conjuntivitis. No pasan barrera hematoencefálica, no pasan bien barrera hematoencefálica, en casos de meningitis podrían llegar a verse, en casos de neonatos pasan más fácil la barrera hematoencefálica, al estar inmadura en neonatos puede llegar a pasar, y van a ver en casos de sepsis, sospecha de sepsis en neonatos, que vamos a dar gentamicina junto con ampicilina. Gentamicina es un aminoglucósido. Están contraindicados en el embarazo. Se eliminan por vía renal y van a tener hay que tener precaución en los pacientes con falla renal, y van a tener a nivel de la eliminación renal su toxicidad característica, que son nefrotóxicos. También son ototóxicos y poseen la característica de que generan bloqueo neuromuscular. ¿Vamos bien con aminoglucósidos? Sí, profe. Ellos son, algunos de ellos son gentamicina, la opini tu hermana. ¿Cómo? Ah, bueno, llámala. Ah, bueno. No, Perdón. Amicacina, canamicina, neomicina y tobramicina. Fíjense, todos terminan en mici o icina. Los usos. Sepsis, que les había mencionado, sepsis en neonatos, se da tratamiento empírico con gentamicina y ampicilina. Endocarditis bacteriana, posible su uso. Infecciones intrahospitalarias graves, otro de los, esto podría ser un tratamiento de KPC. Pseudomonas, que entra en su espectro y es una de las patologías por las que más se usan. Tuberculosis, en el caso de la streptomicina, puede usarse para tratamiento de tuberculosis. Peritonitis, profilaxis para tratamiento de cirugías gastrointestinales y tratamiento porque le pegan a bacterias que se encuentran en la flora habitual del tubo digestivo, ¿sí? Bacterias que son gram negativas, como por ejemplo E. coli, que habíamos mencionado antes, Klebsiella es una de ellas, Proteus también. Neumonía también es otro de sus usos. Conjuntivitis, que les había mencionado antes, en el caso de tobramicina, que se administra por vía oftálmica, principalmente para la pseudomonas aeruginosa. ¿Alguna duda con aminoglucósidos? No, profe. Seguimos con los macrólidos, otro de los grupos que inhiben la síntesis proteica. Los usos son para neumonía, para infecciones de la vía aérea superior. Se usa para los alérgicos a la penicilina, los que dicen soy alérgico a la penicilina, entonces en vez de darle alguna aminopenicilina, le damos un macrólido. O para gérmenes atípicos, también, como por ejemplo micoplasma o clamidia. Para ITS, ¿sí? Infecciones del tracto de transmisión sexual, uretritis no gonocóxicas generadas por clamidia o también por micoplasma, gastrointestinales, como gastroenteritis, infección por Helicobacter pylori, se usa claritromicina, Mycobacterium avium, en pacientes con HIV, Mycobacterium avium genera una infección oportunista en estos pacientes inmunodeprimidos, y para ellos vamos a usar o acitromicina o claritromicina. De estas tres que son los macrólidos. Lo administramos por vía intravenoso, o también puede darse por vía oral, en infusión lenta. Pasan placenta, pasan leche materna, acitro y eritromicina son de categoría B en el embarazo, pueden administrarse en el embarazo. Claritromicina está contraindicada en el embarazo. El metabolismo es hepático,
Pueden generar interacciones medicamentosas porque inhiben a este CYP. ¿Se acuerdan de la primera clase allá lejos, hace mucho tiempo, cuando les hablé del CYP P450? Esta, principalmente claritromicina, inhibe al CYP y entonces va a generar interacciones. Si hay otro fármaco que se metaboliza con esa enzima, va a generar las interacciones. Y se eliminan por vía renal y biliar. Biliar principalmente en el caso de eritromicina. Como efectos adversos va a estar la diarrea por disbacteriosis, como vimos con todos los antibióticos, y también por un aumento del peristaltismo. La eritromicina tiene un efecto símil motilina que genera un aumento del peristaltismo. Entonces va a generar mayor riesgo de generar diarrea. Puede haber hepatitis colestásica, hipersensibilidad, con rash, eosinofilia, principalmente rash o alteraciones cutáneas, hipoacusia bilateral, que es reversible, y prolongación del QT con mayor riesgo de arritmias. En este caso, importante tener en cuenta la prolongación del QT en pacientes ancianos que tienen alguna patología predisponente o que toman algún otro fármaco que prolongue el QT, va a haber mayor riesgo de generación de arritmias, ¿sí? Importantísimo para tener en cuenta este efecto adverso. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, pasamos a otro grupo, las quinolonas, que cambian el mecanismo de acción y son inhibidores de la síntesis del ADN bacteriano, ¿sí? ¿Cuáles son ellas? Algunas de ellas son ciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina, moxifloxacina. Todas terminan en floxacina, al menos las más nuevas terminan en floxacina porque son fluoroquinolonas, o también las pueden encontrar como fluoroquinolonas, y por eso floxacina. Los usos en neumonías pueden ser intrahospitalarias por Pseudomonas aeruginosa, también van a abarcar en su espectro las Pseudomonas aeruginosas. Para ITU, ¿sí? Para infecciones del tracto urinario, pueden ser altas o bajas, o incluso prostatitis, que en el caso de las prostatitis es costoso encontrar algún antibiótico porque es difícil que llegue bien a la próstata. En este caso las quinolonas llegan bien. Infecciones gastrointestinales, como por ejemplo diarrea del viajero, es uno de los usos para las quinolonas. Tuberculosis, son segunda línea de tuberculosis, no primera, pero pueden ser usadas, o floxacina, que no se las puse acá, pero es usada para tuberculosis. Y osteomielitis, alcanzan buenas concentraciones a nivel del hueso. En el caso de la farmacocinética, pueden darse por vía oral o por vía intravenosa, pasan placenta y leche materna y están contraindicadas en embarazo y en lactancia. Y ojo con esto, también, ahora vamos a ver por qué otras contraindicaciones. Estas son algunas. Tiene metabolismo hepático y se elimina por vía renal y también biliar. Y en cuanto a los efectos adversos, diarrea por disbacteriosis, que esa la pueden usar de comodín para todos los antibióticos. Por disbacteriosis y también por Clostridium difficile. En el caso de otros de los efectos adversos, pueden ser cefaleas y convulsiones, contraindicados para pacientes con epilepsia o pacientes con predisposición a sufrir convulsiones, tendinopatías y con degeneración de cartílagos inmaduros, importante, en estos casos de las tendinopatías, no están recomendadas en ancianos por las tendinopatías, no están recomendadas en deportistas por las tendinopatías, pueden generar la ruptura del tendón de Aquiles, entonces no están recomendadas, contraindicadas en deportistas, y también por la degeneración de cartílagos inmaduros en niños y en adolescentes, y porque justamente están en una etapa de crecimiento. Pueden generar también cristaluria con orinas alcalinas, y también prolongan el QT, como vimos con los macrólidos, por lo tanto, tener en cuenta, en pacientes ancianos, tenemos dos razones por las que no daríamos quinolonas. Una son las tendinopatías, y otra la prolongación del QT, entonces no están recomendadas en ancianos. Obviamente también contraindicadas en embarazo y lactancia. ¿Alguna duda con quinolonas?
No, profe. Pasamos a otro de los grupos, sulfonamidas, ¿sí? Que son antimetabolitos, porque inhiben el metabolismo del ácido fólico. Fíjense acá están la cadena para la síntesis de ácido fólico, y acá actúan las sulfonamidas, dapsona también actúa acá, pirimetamina, pirimetamina, me quedó la A abajo, y trimetoprima. ¿Sí? Vamos a ver algunas de ellas. Fíjense acá les escribí, al costado son millones las sulfas, si empiezan en sulfa van a ser sulfonamidas, sulfadiazina, tal vez les suene más, sulfametoxazol, sulfadoxina, fíjense, sulfasalacina, ellas son algunas, hay más. Son bacteriostáticos y de amplio espectro. En cuanto a los usos, van a darse junto con este mes, ahora vamos a ver en la próxima diapositiva que este mes. Pueden usarse para infecciones del tracto urinario, para infecciones por nocardia, toxoplasmosis, combinamos sulfadiazina con pirimetamina, ¿sí? Fíjense, sulfadiazina estaba acá, sulfonamidas, y pirimetamina acá, inhiben a dos momentos de la cadena del metabolismo del ácido fólico. Para enfermedad inflamatoria intestinal, sulfasalacina, infección en piel por quemaduras, ahí la sulfadiazina de plata en aplicación tópica. En cuanto a la farmacocinética, los administramos por vía oral o tópica, pasan la barrera hematoencefálica, pasan placenta y leche materna, y no están indicadas, están contraindicadas en el embarazo, principalmente en el tercer trimestre, y desplazan la razón por la que están contraindicadas es porque desplazan a la bilirrubina de su unión a proteínas. Y esto puede generar el kernicterus en el recién nacido, que es una encefalopatía grave. Por eso no están recomendadas en embarazadas. En determinadas situaciones en que la infección que tiene la embarazada es muy grave, como por ejemplo brucelosis, y necesitamos tratarlo y no hay otro antibiótico que pueda administrarse, bueno, se tiene que usar sulfonamidas, y bueno, sí, porque en cuanto a la balanza, decir cuál es el mayor riesgo, pero obviamente no están indicadas, menos aún para ictus, ¿sí? Si la paciente embarazada tiene una infección del tracto urinario, vamos a dar cefalexina, que va a estar tranquila con su efecto para antibiótico. Tienen metabolismo hepático, tienen metabolitos que son inactivos, pero que son tóxicos y pueden generar estos efectos adversos, y eliminación renal. Los efectos adversos generan hipersensibilidad a reacciones cutáneas, es una de las más frecuentes reacciones adversas que puede llegar a tener. A nivel del sistema hematopoyético pueden generar anemia hemolítica, anemia plástica o agranulocitosis. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la granulocitosis? La clase pasada creo que fue, sí, con dipirona. Pueden generar hepatotoxicidad, y el kernicterus en el recién nacido, que esto se genera por una encefalopatía, por desplazamiento de la bilirrubina, aumenta la bilirrubina libre, y entra por la barrera hematoencefálica y genera toxicidad en el sistema nervioso central. Es grave, entonces por eso no está indicado en embarazadas y tampoco en recién nacidos. Y también puede generar cristaluria con orinas ácidas. ¿Vamos bien? ¿Tanto? Sí. Quedan 2 minutos. Pregunta. En el caso de que, por ejemplo, una embarazada sufra una quemadura, sí. ¿No se le podría poner Platzul en la piel? Porque también se absorbería, ¿o cómo sería eso? Y la verdad que dependiendo, la verdad, no sé, la verdad que habría que ver la situación en la que se encuentre, cómo sea la quemadura. Si la quemadura puede curarse con otra forma que no sea con el Platzul, que es la sulfadiazina de plata, mejor evitarla. Claro. Porque en la situación de una quemadura puede absorberse, y si puede absorberse puede generar toxicidad también en el feto, porque pasa placenta. Entonces, claro, también se puede producir hipervitaminosis A. Claro. Habría que ver la situación de la quemadura esa, digamos. No sé si Sofía respondió tú. Sí, sí, gracias.
Antonella, está súper genial la clase y el tiempo ya se nos está agotando. ¿Qué te parece si lo dejamos ahí y continuamos la próxima? Porque Vale. ya me están diciendo que varios tienen que ingresar a otras clases y yo también tengo Sí, otro sí. Zoom en un Queda ratito. un minuto, sí, sí. Así Si que, quieren cortar acá y la próxima seguimos con esto, con antibióticos. claro, porque Dale. falta bastante Dale, todavía. dale. Sí, sí, Dale. quedan Bueno. unos cuantos antibióticos más. Y algunos ejercicios que les agregué al final, como Que para lo vayan, probar que lo todo. vayan haciendo, ¿no? Que lo vayan viendo. Dale. Sí, sí. Ahora yo Pueden se los ver mando. las diapositivas y hacer los ejercicios a ver cómo les resultan. Bien. Buenísimo, profe. Buenísimo. Buenísimo, Nos profe. Dando tarea hoy. Ok. Buenísimo, gracias. Nos Gracias. vemos la semana que viene. Chao, entonces. profe. Hasta la próxima. Gracias. La semana Nos que viene. Chao, 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 chao. chicos. Chao. Chao, Anto. Chao, nos vemos. Gracias.